Y Doc, creo que hay gente que no puede entrar a la reunión. estaban habilitados todos para entrar, ¿eh? Fíjense que entraron muchos antes que yo ya no habilito más porque lo dejo programado así. Y no tengo nadie que me diga acá que tengo en sala de espera. Listo, ahora le aviso, debe ser un problema de conexión. ¿Sí? Ya pude. Sí, Buen día. sí, no tengo nadie acá, ¿eh? Avísenme, pero no tengo nadie. Buen día, ¿Me doctora escuchan? Martínez. Buen día. Sí. Pensé que hablaban de mí, perdón. Buen día. No, es importante usted, pero no tampoco. Epa. Volviendo. Entonces estábamos con los títulos valores. A ver si sintetizo esto, porque con ustedes siempre hablo un montón. Esos títulos valores, y acá empieza lo más importante. Hasta ahora fue la justificación, ¿correcto? ¿Por qué existen los papeles? Los papeles sirven porque reemplazan otra realidad, ¿no? Reemplazan algo, significan algo. Entonces yo tengo un derecho común, que es el derecho que estudiamos en el Código Civil y en el Código Comercial, y tengo derechos especiales. Dentro de los derechos especiales, ¿no?, están los títulos valores. Y los títulos valores, a los efectos de la transmisión del derecho, tiene fórmulas distintas de transmisión. ¿Correcto? Si estoy en derecho común, ¿no?, ¿cómo se cede un derecho? A través de la cesión, valga la redundancia. Las cosas las vendo, los derechos los cedo. Las monedas por monedas las cambio, las cosas por cosas las permuto, ¿correcto? Y ahí vienen los nombres de cada uno de los institutos. Entonces yo tengo en derecho común la cesión de derechos como una forma de transmitir el derecho. Cuando me voy a los títulos valores, a los títulos de crédito, hay formas distintas con efectos distintos para la transmisión. Esto es lo importante, no solo la forma es distinta, sino que el efecto es distinto. Hay efectos distintos. Cuando yo cedo un derecho, en derecho común, cedo el mismo derecho que tengo y nunca se perfecciona. Si el derecho es nulo en el inicio, va a ser nulo en las sucesivas transmisiones, porque lo que estaba acá arriba se transfirió acá abajo, pero no lo cambié. En los títulos valores no lo llamo cesión, lo llamo transmisión. Cambia el nombre porque el efecto es distinto. Va con efectos que permiten subsanar las circunstancias anteriores. Es como que algunas circunstancias anteriores se pueden como purgar, no se tienen presente. Ahí aparece una característica que le va a costar entenderla, que es la autonomía, que ya lo van a entender cuando veamos títulos. ¿Correcto? Esto es importante. Entonces hay características distintas. Entonces, en derecho común cesión, en títulos valores, la transmisión es en las formas que específicamente determina la ley. Y la ley dice que las transmisiones de los títulos valor van a poder ser al portador, a la orden y nominativas. Al portador, a la orden y nominativas. ¿Qué es al portador? ¿No? Al portador es por la simple entrega, lo que decimos para hablar difícil, una traditio brevimano, la tradición, que es el traspaso en derecho, la palabra, se efectuó la tradición, es decir, se efectuó el traspaso, ¿no?, es con la simple entrega. El ejemplo es el billete del que hablábamos antes. Cuando ustedes le entregan un billete a alguien, no andan haciendo papelitos, ¿correcto? El que lo recibe, por el solo hecho de tenerlo, lo puede utilizar válidamente. Eso significa el portador, transferencias al portador. Otro ejemplo, el cheque. El cheque puede ser librado al portador porque la ley de cheques determina que puede ser librado al portador. ¿Qué significa a la orden? Que va a nombre de una persona determinada. Cuando es a la orden, va a nombre de una persona determinada. Y cuando es nominativo, también va a la orden de una persona determinada. Cuando los títulos son a la orden y nominativos, a su vez la forma típica de transferencia es lo que se llama endoso. ¿Endoso qué significa? Endoso es una fórmula muy sencilla que se escribe en el propio papel por el cual se dice
yo, Osvaldo Pisani, le transfiero este título en el día de hoy, septiembre tanto, en el Gran Buenos Aires, a Emilia L. Gassman. ¿Correcto? Y lo firmo. Eso es un endoso completo. Endoso completo. Esto no se lo tienen que confundir ustedes con eso que van a escuchar por ahí, que ponele una firma y lo endosás, o endosámelo y le ponen una firma. Eso también es un endoso, pero es un endoso incompleto. La diferencia del endoso completo es que indica el beneficiario, indica el endosatario. El endoso incompleto no indica el beneficiario, por eso se dice que es un endoso en blanco, también conocido como endoso al portador. Esto significa que habilita a cualquiera que lo recibe, porque como no tiene el nombre del beneficiario, cualquiera queda habilitado. Eso es a la orden. Entonces yo tengo al portador, a la orden endosable, porque se transfiere por endoso, y no endosable, diciendo no se puede transferir por endoso. Le saco esta calidad de transmisión por endoso y lo transformo en no endosable. ¿Qué pasa con el no endosable? Se aplican los efectos de una cesión de derecho común. Entonces es como que me saca de los títulos valores, de los títulos de créditos, y me manda el derecho común, con efectos distintos que hoy no lo vamos a ver. Tienen efectos distintos. Cesión de derecho común. Los títulos a la orden. Y el nominativo pasa exactamente lo mismo. Tengo títulos que son endosables y títulos que son no endosables. El nominativo endosable es el que voy a transferir, ¿no es cierto?, por endoso. Y el nominativo no endosable es el que no puedo transferir por endoso y lo voy a tener que hacer a través de una cesión de derecho común. Lo que no les aclaré todavía y que se deben estar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre a la orden y nominativo? Al portador, a la orden y nominativo. A la orden es que se indica el nombre. Solo se indica el nombre y con eso alcanza. Nominativo es que se indica el nombre, pero también se inscribe en un registro el nombre del nuevo titular. Es como si fuera un requisito más en el nominativo. Entonces, por ejemplo, un pagaré es un título a la orden. ¿Por qué? Porque solo se indica el nombre. Un cheque es a la orden. ¿Por qué? Porque solo se indica el nombre. Una acción que en esencia es un título valor, esa acción que, vuelvo a repetir, en esencia es un título valor, ¿qué pasa? Se indica el nombre, pero también se tiene que escribir en el libro de registro de acciones. Como hay un libro que me indica quiénes son los titulares de las acciones, ahora contestando la pregunta con toda esta explicación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos de vuelta a la síntesis. ¿Qué significa nominativo no endosable? Nominativo no endosable significa que las acciones son títulos valores, se les aplican las disposiciones de los títulos valores porque eso está en el 230, nunca me acuerdo de ese artículo, uno de los artículos de la ley de sociedades, 235, 245, 250, es con 5 es seguro, 225, 235, 245, que dice que se les aplica supletoriamente. Entonces, ¿qué me viene a decir con eso? Me viene a decir que una acción es un título valor, pero que la única forma de transmisión que tiene es nominativo no endosable. Con lo cual me saca la transmisión de los títulos valores. A ver, si uno lo piensa un poquito, otro, digamos, entrar en tema, a lo mejor si no llegan a entender, quédense tranquilos porque es no entendible. La característica de los títulos valores es que no reconocen causa. Por eso se transfieren por endoso, ¿correcto? Y acá estamos diciendo que la acción no la puedo transmitir por endoso. La transmito por una cesión de derecho común. Es como que le sigo sacando características, es una contradicción legal. ¿Por qué? Porque el ordenamiento societario, el ordenamiento, se los explico porque, claro, es decir, estoy hablando como si entendiéramos mucho, y ustedes están haciendo sus primeras armas. ¿Por qué en las sociedades anónimas el capital se representa por acciones? Porque las sociedades anónimas fueron creadas con intención de que vengan todos a invertir. Si pone unas monedas o pone algo de plata para participar de este negocio. Entonces la idea es que
si me pones 50 pesos, 100 pesos en un negocio, ¿no? Esto lo puedo instrumentar haciendo todo un contrato escrito donde te transfiero el 0,1, el 2%, el 3% del capital social, o te doy un pedacito de papel, toma, con este papel ya sos socio. ¿Se entiende cuál es la idea? Es para el ingreso rápido que cualquiera, y al día siguiente este señor se arrepintió, ¿no? Y dice, ya no, fue una inversión de un día, ahora lo quiero transferir, se lo transfiero a otro. Para eso son las acciones. Las acciones representan un derecho, y esto me da mucha facilidad. Este papel lo puedo llevar a la bolsa de comercio y lo puedo negociar. Este papel se lo puedo enajenar, este papel lo puedo dejar en garantía. Tienen un montón de beneficios. Por eso las acciones, dice la ley, de sociedades anónimas son títulos valores, y los títulos valores en la ley pueden ser al portador, nominativos endosables y nominativos no endosables o escriturales. ¿Correcto? Son los tres formatos de transmisión que tienen las acciones. ¿A qué voy? Lo que pasa es que en Argentina, hace como unos 15 años, se dictó una ley que se llama Ley de Nominatividad de Títulos Emitidos en Serie, por el cual se restringen esas formas al portador, porque se dice que las cosas tienen que estar a nombre de las personas, ¿no? Es una cuestión impositiva, porque si no la gente, es la famosa presunción de que se dictan estas leyes pensando que todo el mundo evade, ¿no? Entonces, para identificar a quiénes se dé, entonces, por eso no te dejo que las acciones sean al portador. Las acciones no son el portador, las acciones tienen que indicarme el nombre, y no te dejo que las transmitas por endoso. Las tenés que transmitir por una sesión de derecho común, que además se tiene que inscribir. O sea, le sacamos la esencia de acción y de papel de inversión a las acciones por una ley que no tiene nada que ver. La ley de sociedades dice una cosa, y esta ley de nominatividad de títulos valores emitidos en serie dice otra. No sé si quedó claro, pero bueno, sepan que hay un mundo atrás de esto, ¿no? Creo que quedó claro. Entonces volvemos. ¿Qué significa nominativo no endosable? Que es un título, que la acción es un título valor que representa una parte alícuota del capital y que no puede ser transferida por endoso, que tiene que ser endoso en transmisión típica de los títulos valores, y acá hay que transferirla por una acción de derecho común. Y las acciones escriturales, para aquellos que son, ¿no? que van a decir son las que se escriben, no, precisamente es lo contrario. Me encanta esa pregunta para los exámenes, les aviso, ¿por qué? Porque es donde el cerebro me engaña, y el que estudió lo sabe, y el que no lo estudió lo imagina y lo contesta mal. Es una prueba latente del que estudió, porque la acción escritural no está hecha en escritura, sino todo lo contrario. La acción escritural se llama escritural porque el nombre de la persona está inscrito en un registro que se llama el libro de acciones escriturales, y no está la acción, no aparece la acción. Por eso se dice que es una acción, ¿no? Desmaterializada. El nombre en la jerga es una acción no cartular. ¿Por qué? Porque lo que está impreso es cartular, de cartón, ¿correcto? Cartular, acuérdense, cartón. El cartón, porque históricamente era el cartón. Tres del cartón, van a ver una película de el cartón, ¿correcto? Bueno, es cartular, un poco más elegante. Y entonces lo cartular es, por lo contrario de lo cartular, es lo no cartular, que está representado y está todo regulado, artículo 1850 y siguientes del Código Civil, para aquellos que quieren ir a consultar la fuente legal. Creo que quedó contestada la pregunta. Doc, acá hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿y con las cuotas sociales de la SRL qué pasa? ¿Cómo es su forma de transmisión? Excelente pregunta para que les pueda contestar categóricamente. ¿Qué son las cuotas sociales o cuotas parte de una SRL? Nada, no son nada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque mentalmente, después de toda esta explicación que yo les di, el cerebro de ustedes va a decir, la cuota parte es a la SRL lo que la acción a la sociedad anónima. Mente por carácter transitivo, mente lógica, no. La cuota parte no es nada, que les quede claro eso. Es una forma en que se le da el nombre a una división de participaciones. ¿Correcto? Es decir, en esencia, si alguien tiene capital social 100, para que las cuentas le cierren y sean fáciles, capital social 100 dividido, fíjense en que en la acción, ¿no? Como charlamos ayer después de una charla que dio la doctora Martinelli, en la acción decimos, el capital de una sociedad anónima está representado por acción. ¿Por qué? Porque el pedazo de papel representa la participación. Es socio el que tiene el pedazo de papel. Medio bizarra la forma de hablar, pero creo que les queda claro de esta manera, ¿no?
representa en la parte, cuando hablamos del capital cambiamos la terminología, capital dividido en cuotas partes. No representa nada. Correcto, no representa nada. ¿Por qué? Porque es una división. ¿Y por qué le pusieron el nombre de cuota partes? Y no sé, ¿por qué a Yanina Soledad Torres le pusieron Yanina Soledad? Correcto, no lo sé. Los padres deben saber. El autor del proyecto de la ley le debe haber puesto, ¿no es cierto?, cuota parte a la parte. La gente le encantó esto. Con las SRL, cuota aparte, prendió, se utiliza, pero en esencia decir que tengo 10 sobre un capital social de un SRL representado por 10 cuotas partes de 10 pesos cada una, donde uno dice, yo tengo una cuota parte, es lo mismo que decir tengo el 10%, no hay diferencia. ¿Correcto? Y cuando uno estudia, es decir, este tema me acuerdo haberlo visto en algún momento, sí recuerdo perfectamente que, a diferencia de cuando estamos hablando de SRL, la SRL, ¿no?, es el único instituto jurídico, perdón, es uno de los únicos institutos jurídicos, nunca hay que decir que es el único, es uno de los únicos institutos jurídicos que se creó en un gabinete jurídico y no en la práctica comercial. La SA, les contaba la vez pasada, fue creada por los adelantados cuando hacían las expediciones, las sociedades de participación, las primeras en el derecho romano por una cuestión de necesidad. Esto lo inventaron un día y dijeron, che, si hacemos una sociedad así, 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 las sacaron y como esas cosas que sacan sin que nadie haya, prendió, le encantó. Ojo, tardó unos años en instalarse, porque creo que aparecieron en Inglaterra, en 1800, se habla de que la primera creo que fue en 1707, 1708, después llegaron a como si Inglaterra no estuviera en Europa, sí está en Europa, pero se cruzaron ahí el estrecho y llegaron a España y a Italia en 1923, tardaron unos cuantos años en llegar, se instalaron primero en ellos y después llegaron a Argentina, no la tengo bien ubicada en Argentina, pero deduzco que fue en 1968, poco antes de la sanción de la 19.550, ¿sí? Con la versión más o menos actualizada. O sea, les quedó claro que la cuota parte es nada, ¿no? Está bueno porque dije lo mismo el viernes, ¿no?, que es nada. Así que está bueno que estemos de acuerdo. Y yo insisto con este lenguaje, para que no haya confusión, ¿no? Cuando yo insisto, es medio grosero, la verdad que es poco elegante, ¿no? Imagínense, qué sé yo, esto, para alguien que estudia y que encontrar misterio en todo, es como que, ¿cómo vas a decir eso, no? No es fácil decirlo. Cuando voy a buscar los justificativos de los propios autores, de las propias personas, son defensoras, che, ¿para qué sirve esto? Y sirve, qué sé yo, es una forma fácil de computar los votos en una reunión de socios. ¿No? Entonces uno se pregunta, ¿es fácil computar? ¿Qué sé yo? ¿Tan difícil te significa decir 10% y tener que decir una cuota, ¿no?, equivalente al 10%? Me parece que es hasta más complicado identificarlo de otra manera, pero quedó bien, se usa, ya está, como el fideicomiso, todo el mundo está, qué sé yo. Esto es como manejar un auto, ¿no? Vieron que de todas partes se circula de un lado y en Inglaterra se circula del otro, es una decisión que se toma. Si se preguntan, es más inteligente lo de Inglaterra que lo nuestro, porque nosotros tenemos que abrir la puerta del lado de la calle, los otros abren del lado de la vereda, pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Disculpen, ya es hora de... Doc, acá hay dos preguntas más. Una que dice, ¿por qué los gerentes tienen que constituir garantía a favor de la sociedad en la IGJ? Qué buena pregunta esa, qué buena pregunta esa. Se la podemos hacer al otro titular de cátedra que está ocupando el cargo ahí en la IGJ, ¿no? Para que nos explique cuál es el sentido, es decir, a ver, disculpen la ironía. Históricamente se entendía que el que iba a gerenciar, que iba a administrar, debía dar algún tipo de caución de que iba a gestionar correctamente. Entonces dejaba como si fuera, ¿vieron el depósito que se da cuando voy a alquilar un inmueble, por decirlo de alguna manera? Comparativamente es algo parecido. La realidad fue demostrando que esto es totalmente impráctico y solo quedó como algo que está en la ley, a tal extremo en la práctica que las cauciones estas
empezaron a ser minúsculas, es decir, empezaron a ser de cifras, se deja en caución la suma de, hoy que yo hasta creo que aceptan poner que dejo en caución la suma de 5.000 pesos, ¿correcto? O Lo saco que un pasa es que seguro. el mínimo es algo relacionado con el capital. Ahí es donde Está tenés que bien, por eso, aumentar si pero es SRL. si tiene un SRL es como que admite, ¿no? Y se saca un seguro de Sí, caución, que el seguro de caución puede estar saliendo por la primera vez, que dura un año, creo que puede salir, no sé, calculo, no estoy al tanto, pero 300 pesos, 400 pesos, sí, 500 sí, sí. pesos, la póliza por todo un año, es decir, como que saca un seguro de caución en reemplazo. Y por el otro lado, cuando estoy en una sociedad un poco más importante, es al revés, en la práctica, ¿no? Es el gestionador, el ejecutivo, por decirlo de alguna manera, aquel que va a gestionar, que le pide, quiere un acuerdo de indemnidad. Un acuerdo de indemnidad significa que si yo, por estar gestionando esta sociedad, tengo algún problema, la sociedad me va a reparar los perjuicios que yo recibo. O sea que en la práctica hoy los acuerdos que se firman son acuerdos de reparación, acuerdos de compensación y acuerdos de indemnidad, es exactamente. Entonces, frente a este comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque había otra mentalidad, esto fue creado hace muchos años atrás, donde se entendía que podía ser con otro formato, hoy ha quedado en desuso, pero hay varias cosas que si uno las mira en la ley, entraron en desuso, las siguen utilizando, y en este momento la autoridad de Contralor de la Inspección General de Justicia está en una posición, no sé cómo definirla, un poco antigua, ¿correcto? Es como que yo siempre les digo a ustedes, acá se da una contradicción, yo siempre digo, insisto mucho con que el empresario crea las situaciones, y el legislador va atrás regulándolas muy posteriormente. Porque recién les dije, la SRL, creación de gabinete, la única, todo lo demás lo crea. Es decir, mientras nosotros estamos acá, se está avanzando en el blockchain, en el Bitcoin, en las monedas informáticas, se está avanzando en un montón de cosas, y que prácticamente no tienen regulación legal la mayor parte de estas, porque el empresario las va generando y el legislador va atrás. A veces aparece el legislador, como en estos casos, donde pretende ponerse adelante. Entonces, sin darse cuenta, lo que hace es frenar toda esta actividad. No me gusta, entiendo que no es lícita, entiendo que está mal, entiendo que esto no es correcto. Correcto, entonces se pone adelante porque él lo entiende de esta manera, y normalmente, como está pasando ahora en Capital, se dice, comparto en algunas cosas, ¿no? Que está invadiendo esferas legislativas, porque es un organismo solo de inscripción, pero que lo está limitando. En la práctica hay toda una cuestión en este momento en la aplicación del derecho. Escuchan, que yo vuelvo a repetir, escuchan otro docente de comercial en este momento y es como si pasaran de Canal 13 a C5N, que son dos realidades distintas, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo que me estaban preguntando. ¿Qué otra duda? Y acá había una pregunta, en algún momento vos debes haber dicho Código Civil, preguntaban si te referías al Código Civil y Comercial de la Nación o Sí, porque al es muy anterior. largo. Código Civil y Claro. Comercial de la Nación, ¿me explico? Entonces me quedo Código Civil, pero si voy a mencionar el anterior, voy a decir el viejo Código Civil, ¿correcto? El derogado Código Civil, es mi forma del léxico, si no son palabras largas. Ah, Sí. dijo, claro, pero la verdad que me pusieron CC y yo interpreté como Código Civil, muy mal mío, porque dijiste Código Comercial, pero claro, si dijiste, por eso la duda, porque como dijiste Código Comercial, ahí no sabían cuál era. Código comercial, pero bueno, ¿qué otras dudas? ¿Hay alguna otra duda más? ¿Dudas? No tenemos dudas, qué bueno. Pasamos a la parte práctica. Pasamos a la parte práctica del tema. Justo debo estar como están todos ustedes, que tienen el teléfono ahí, el que tiene computador y teléfono. No tener el teléfono ahí, ya estoy viendo todos los clientes, están entrando con los mensajes. Están todos ocupados ya de la mañana. Es castigar al abogado. Volviendo a la temática volviendo a la temática. Ustedes, vuelvo a repetir, van a tener de vuelta sociedades, van a volver a ver sociedades en otra materia. Entonces estamos haciendo la introducción, y está muy bueno que en esta introducción marquen la lógica para entender. Si ustedes se guardan la lógica, ¿no? Y a veces se entiende que esta lógica, todo se simplifica, ¿no? Entonces, no, les vamos a pedir siempre lo básico a los fines evaluatorios, pero ustedes tienen que guardar la lógica. Si prestan atención, ¿no? Nosotros hablamos de
sociedades. Vamos a poner acá la figura de sociedades. Vamos a hacer de cuenta que tengo acá. Tengo de todo, pero todo bueno. Hagamos de cuenta que tengo una sociedad acá, ¿no? Tengo una sociedad. Todo lo que tengo. Acá. Hagamos de cuenta que tengo una sociedad, ¿no? Tengo tengo la sociedad acá. Si voy para atrás, yo sé que la sociedad, ¿no?, es una variante de personas jurídicas. O sea, personas jurídicas, artículo 141 y siguientes del Código, es una generalidad. La sociedad es una especie puntual. ¿Estamos de acuerdo? Las sociedades. Y las sociedades las tengo solo reguladas en la 19.550, Ley General de Sociedades, y en la 27.349, la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas. ¿Correcto? Y después tengo algún elemento más en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y algunos aspectos puntuales en ciertos tipos y figuras societarias. Ordenamiento. Cuando voy a la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades es como si fuera, entiendan la comparación, es una comparación, es como si fuera el cuerpo maestro, ¿no? El cuerpo madre, el cuerpo de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento societario. Esto no implica que si hay alguna situación especial, voy a estar dentro de la ley y adentro de eso con un régimen especial. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad, dentro de las sociedades por acciones tengo sociedades anónimas, las sociedades entran dentro del 299 y encima cotizan en bolsa, a esa sociedad que cotiza en bolsa, como vamos a ver más adelante, que le aplico la ley de sociedades en esencia, pero también le voy a estar aplicando las disposiciones del mercado de capitales y las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores. Este es el cuerpo madre. Esto se le aplica a todos. Si después vos vas avanzando en ese camino societario y tenés una sociedad terriblemente sofisticada, se van a aplicar otros requisitos más, ¿sí? Pero entonces me quedo con esto. Y cuando voy a este escenario de las sociedades, van a ver que siempre se hace dos flechitas. Sociedades, una para arriba. Tenés sociedades que andan, que ustedes ya las vieron casi todas. Dentro de ese cuadrito de regulares, sociedades de personas, sociedades mixtas y sociedades de capital. Y adentro de cada una, de personas colectivas, comandita, capital industria. En la otra punta del extremo teníamos sociedades por acción, sociedades de capital. En las sociedades de capital tenemos las sociedades anónimas unipersonales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, ¿no? Y sociedad comandita por acciones, que es una cosa vieja que ha quedado por ahí, bueno, en ese escenario. Y por el otro lado, lo que no llegaba a esa formalidad, lo que no entraba en esa regularidad, que hoy le vamos a cambiar el nombre por formalidad, caía en la informalidad, lo que antes era irregularidad societaria. Lo que no entraba acá, porque no cumplía con los requisitos, como diciendo, no entraste acá, te quedás afuera, pero estás haciendo esto, entonces entras en la irregularidad. Hoy se la terminología y ya no es más irregularidad, sino que sería informalidad. Entonces ahí me aparecen las sociedades informales, las sociedades que también en mi caso puntual me gusta decirle informales, ¿no? A otros les gusta decirle residuales, a otros les gusta decirle simples. Todos coincidimos en que son las sociedades de la sección cuarto, sociedades, artículos 21 a 26 de la ley, ¿correcto? Entonces ahí tengo el escenario. Con ese escenario estoy cubriendo prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo societario. Pero me falta un puntito para completarlo, ¿no? Que lo podemos poner en el medio, en ese cuadro, podríamos agregarlo en el medio, ¿no? Que tiene que ver con otra situación que es la de qué pasa cuando una sociedad que se constituyó en otro país viene a actuar a la República Argentina. Entonces acá empezamos a precisar ese concepto. Primero y principal, vulgarmente, ustedes van a escuchar que se habla de sociedades extranjeras, ¿no? Sociedades extranjeras. Esa palabra es imprecisa, podemos decir que es incorrecta, porque para poder contestar o poder hablar de sociedades extranjeras, lo primero que tenemos que hacer es saber si las sociedades tienen o no tienen nacionalidad. ¿Correcto? Todos vimos que en alguna materia vieron que la nacionalidad es el vínculo jurídico entre un Estado, no país, un Estado, ¿no? No con un lugar geográfico, sino, vuelvo a repetir, con un Estado, con un habitante. ¿No es cierto? La nacionalidad. Alguno de ustedes seguramente nunca puso un pie en Italia, no nació en Italia, está acá, pero como el padre o el abuelo es italiano, tramitó el pasaporte para
¿no? Y tiene la nacionalidad, no nació, tiene un vínculo jurídico, por eso decimos vínculo jurídico, la nacionalidad, las personas físicas. ¿Qué pasa con las sociedades? Porque las sociedades es una ficción legal. Entonces acá aparece un concepto que se discute, hay mucho escrito, lo van a ver en otra materia que se llama Derecho Internacional Privado también, ¿no? Van a ver que es toda una discusión lo que tiene que ver con la nacionalidad de las sociedades. Argentina, como regla, tiene una tesis, que es la tesis irigoyenista, ¿no? Que fue una postura de allá de 1870, 1880, por Bernardo de Irigoyen, no por Hipólito Yrigoyen, ¿no? Donde se discutió una presión inglesa sobre el puerto de Rosario, en determinado momento solicitando situaciones, obviamente como pasa siempre, metieron presión para que se le reconozca a una sociedad constituida en Argentina, pero por socios ingleses, el Banco de Londres y América del Sur puntualmente, se le reconociera un tratado que tenían los ingleses de 1811, que a los que les gusta la historia es el tratado Argentina, los ingleses allá por 1811, 1812, no, les dio el tratado de la nación más favorecida, como diciendo que en igualdad de condiciones se lo damos a los ingleses, el negocio o la participación, se lo quisieron aplicar a la sociedad diciéndole este contrato se lo tenés que dar a esta sociedad, el Estado se lo tenía que dar a la sociedad porque estaba integrada por ingleses, y ahí la tesis irigoyenista fue del ministro de Relaciones Exteriores argentino, que dijo que de ninguna manera, ¿no?, la nacionalidad de los socios le daba nacionalidad a la sociedad, ¿correcto? O sea que en principio esa sería la postura, porque pues, los que sostienen que la nación argentina, en la nación argentina, las sociedades tienen nacionalidad, no tiene fundamento legal, salvo una ley que es la 25750, que lo determina por una cuestión de estricto orden de conveniencia, no sé cómo definirlo, solo para los medios de comunicación. Los estoy alejando. Recuerden que hay situaciones donde se habla de nacionalidad de las sociedades, ¿correcto? Pero en síntesis, en Argentina pareciera ser que no se reconoce la nacionalidad de las sociedades. Y si se la reconoce, es solo reconociendo qué país la inscribió. Como diciendo, las sociedades, ¿no?, tienen referencia al país en el cual se inscribieron, no de las personas que lo integran. Esa sería la tesis irigoyenista, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Pero como regla, no se acepta la nacionalidad de las sociedades, no tendría que tener efecto. Ya van a ver que esto se dice jurídicamente, después en la práctica nunca es así cuando aparecen los conflictos bélicos. Esto lo van a estudiar bien, espero que lo puedan estudiar bien en Derecho Internacional Público y en Derecho Internacional Privado más adelante. Este es un adelanto. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es muy sencilla y es, ¿cómo trata, ¿no?, la Argentina, la ley argentina, a las sociedades que están constituidas en un país distinto de la República Argentina cuando esas sociedades vienen a Argentina? ¿Por qué? Porque el tema es, si una sociedad que está constituida en Argentina se va a otro país, y quiere actuar en otro país, se le va a aplicar la ley de ese otro país. Eso a mí no me ofrece inconvenientes. El tema es cuando una sociedad constituida en otro país viene a Argentina. Esto lo encontramos regulado, es lo que técnicamente se llama actuación extraterritorial de sociedades, ¿no? Cómo trata la Argentina la actuación extraterritorial de las sociedades. Esto es importante que lo manejen también, o que lo recuerden, porque casualmente en el Código Civil y Comercial, cuando se habla de actuación extraterritorial de las personas jurídicas, fíjense qué raro, el Código Civil y Comercial remite a la ley de sociedades, a pesar de que es ley supletoria, y nos manda igualmente al cuerpo especial de la ley de sociedades. Entonces, con respecto a esta actuación extraterritorial, la pregunta que uno se hace es ¿cómo lo trata nuestra ley? ¿Cómo trata nuestra ley esta actuación? Y lo que hace la ley es receptar un principio que se llama el principio de recepción parciario o parcial, recepción parciario o parcial de la sociedad constituida en el extranjero. ¿Esto qué significa? Es una mezcla. O sea, y le da un tratamiento distinto según lo que vengan a hacer a nuestro país. Esto es lo importante. Entonces, frente a la pregunta puntual, ¿no?, ¿cómo trata el derecho argentino las sociedades constituidas en el extranjero? La respuesta es según lo que vengan a hacer a la República Argentina.
según lo que vengan a hacer a la República Argentina. Y surge del ordenamiento legal, artículo 118, 124, ¿no? En 6 artículos me da todo el régimen legal y me fija 3 pautas, ¿no? Esto en un cuadro lo podríamos representar bien, porque me dice, ¿no?, que son 3 pautas. Primero, ¿no?, la sociedad, una cosa es que venga a nuestro país a realizar actos aislados o estar en juicio, ¿correcto? En el otro extremo es que venga a realizar ejercicio habitual. No escriban tanto, presta atención, tiren 3 flechitas, flechita para arriba, AA, actos aislados, y se anoten 118, segunda parte, y pongan ejercicio habitual en la flechita de al lado, ¿no es cierto?, en la de abajo de todo, en la flechita esta de acá, pongan 118 ter, y en la del medio pongan SS, sociedad socia, si evitamos confusiones, sociedad socia, y ponen artículo 123. Entonces, dejan de escribir y saben que esto lo van a buscar al 118 primera y segunda parte, esto lo van a buscar al 123, esto lo van a buscar al 118, y empezamos y seguimos prestando atención a esto en vez de estar copiando. Ya les dije que el cerebro, algunos de ustedes podrán hacerlo, el mío no puede hacerlo, hay que hacer 2 cosas a la vez, ¿correcto? Entonces, tratamos de prestar atención. Esto es una cuestión entonces de calificar el comportamiento de la sociedad extranjera. ¿Qué vienen a realizar? ¿Actos aislados? ¿Qué vienen a realizar? ¿Ejercicio habitual? ¿O simplemente vienen a ser socios? ¿No? De acuerdo a lo que vengan a hacer, es lo que la ley argentina les va a pedir. Si primero, en esta misma parte de donde surjo con el cuadrito, hay un principio rector que dice que la sociedad constituida en el extranjero, no hay caso, no los convenzo de que estoy diciendo el 118, quieren anotar el 118. Es tan fácil leerlo, Yo veo acá algunas lapiceras ahí dando vueltas, por eso digo, ¿por qué no? La sociedad se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen. Presten atención a esto. 118. La sociedad, primera parte, la sociedad se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen. Esto es lo que en derecho internacional privado llamamos una norma de envío. ¿Por qué? Porque el derecho argentino me está enviando a la normativa de la ley extranjera. ¿Correcto? ¿Esto qué significa? ¿Qué voy a aplicarle a esa sociedad en el derecho argentino? La ley de su país de origen. Dicho en otras palabras, si yo viene una sociedad constituida en el Uruguay a la República Argentina, yo voy a saber que esa sociedad, en cuanto a su existencia y forma, no lo que la sociedad va a realizar, sino en cuanto a su existencia y forma, el contenido, eso que ustedes vieron, el contrato social, el funcionamiento, la vida interna de la sociedad, es por la ley de origen. Entonces ahí se va a aplicar la 18060 o 16060, nunca me acuerdo, que es la ley de sociedades uruguayas. ¿Correcto? Y si la sociedad es paraguaya, le van a aplicar el Código Civil y Comercial, el régimen societario paraguayo, está en el código unificado que tienen ellos, un código viejo, un código de precursor en América Latina, en América del Sur, perdón, de 1885, si no recuerdo mal, uno de los primeros que se dictó. Y si es una sociedad brasileña, la ley de sociedad federativa de Brasil. ¿Correcto? Y si es, no sé, chileno, no tengo idea. ¿Correcto? Debe ser la ley chilena de sociedades, debe tener un cuerpo o debe estar. ¿Correcto? De acuerdo al país donde esté regulado el ordenamiento societario, voy a tener que hacer la consulta, voy a tener que ir a mirarlo. ¿Por qué? Porque la ley me dice se rige en cuanto a su existencia y forma, norma de envío. Siempre en cuanto a su existencia y forma, distinto es lo que vienen a hacer a nuestro país. ¿Qué venís a hacer a nuestro país? Entonces ahí la ley distingue. ¿Actos aislados y estar en juicio? ¿Qué les pide? Nada. Vuelvo a repetir, ¿qué les pide? Nada. ¿Por qué? Porque los habilita simplemente a que vengan. Lo único que podrán tener que acreditar, si se les solicita, es que acrediten que está constituida conforme a la ley del lugar de origen. Punto. Esto fíjense que benigna que es la ley en este caso. ¿Por qué? Porque les pide menos que a una persona física. Y si fuera una persona física, cuando bajás tenés que hacer aduana y migraciones. ¿Correcto? Como mínimo. Que entraste al país. Acá nada. No tiene que hacer nada.
Lo mismo para estar en juicio. Es decir, viene una sociedad extranjera, viene en papeles una sociedad extranjera, inicia demanda y no necesita nada para hacerla, solo se presenta al juez y le dice, juez, vengo a hacerle un juicio a Leonardo Rossi. ¿Correcto? Leonardo Rossi. ¿Por qué? Porque está ahí, no, qué sé yo. Algo habrá hecho. Y hay un ejemplo, en este momento después les voy a comentar para que vean cómo esto se baja a la realidad perfectamente. Por el otro lado, en el otro extremo es qué pasa con una sociedad que viene a realizar ejercicio habitual de su actividad en nuestro país. Y el mismo 118 ter dice, ¿no? Ejercicio habitual, establecer sucursal, asiento, estoy repitiendo el 118, no escriban. Estableciendo sucursal, asiento o cualquier otro tipo de representación suficiente. ¿Qué debe hacer? Inscribirse. Entonces, la que viene a realizar actos aislados, nada. La que viene a realizar un ejercicio habitual tiene que inscribirse en los términos del 118 ter. Son polos opuestos. ¿Cómo se inscribe en el 118 ter? Cumpliendo con los requisitos que se les pide a las sociedades constituidas en la República Argentina. Y ahí se aplica un criterio que se llama criterio de máximo rigor. ¿Qué régimen le aplicamos? Porque ustedes ya vieron que no es lo mismo constituir una colectiva que una anónima. ¿Cuál es el régimen más riguroso para las sociedades argentinas? El de las sociedades anónimas. Entonces a las sociedades constituidas en el extranjero que vienen a la República Argentina le aplican las mismas reglas que en el derecho argentino, ¿no?, aplicamos para constituir una sociedad anónima. No es un trato más gravoso. Es dentro de las posibilidades el que mayores requisitos le pide. Entonces, vuelvo arriba. ¿Actos aislados? ¿Están en juicio? Nada. Ejercicio habitual. Fíjense cómo ya tenemos que manejar las palabras. Ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social. Fíjense, objetos, cosas que ya sabemos. Objeto social. Establecer sucursal, concepto de empresa. Observen, recuerdan, formas de descentralización de la empresa, ¿no? Esto significa que una sociedad constituida en el extranjero, y acá viene, ¿recuerdan? Concepto de cómo todo se va uniendo, concepto de sucursal o filial, ¿no? La sucursal, ¿qué es? Es actividad descentralizada de la misma. ¿Esto qué significa? Y así nos queda claro. Esto significa que la sociedad constituida en el extranjero es esa misma sociedad que viene y dice, yo con mi contrato originario, debidamente traducido y con todas las autorizaciones, vengo a escribir la misma sociedad que tengo allá, ¿no? Pero también puede suceder que venga al tercer supuesto, a ser socio, sociedad socia. Habíamos dicho, 3 supuestos: actos aislados, ejercicio habitual y en el medio. ¿Qué pasa cuando solo venís a ser socio de una sociedad local? Ser socio de una sociedad local se discutió durante un montón de años, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Es un acto aislado o es un ejercicio habitual? Se la pasaban discutiendo, la Cámara Comercial decía una cosa, la Corte decía otra, hay un montón de precedentes, el caso Dupont, Potosí con Cocaro, cuando uno estudia este tema es un tema realmente es atrapante, es interesante, ¿no? Cuando lo ve, eran todos posibles. Vino la ley, la 19.550, ¿no? Y dijo, dejémonos de embromar, es decir, pongamos una categoría intermedia. Entonces, hay una categoría especial que es el de la sociedad socia, y que pide una inscripción, pero una inscripción mucho más sencilla que la del 118 ter. Es una inscripción para ser socio. Es como decir, señores, en el extranjero existe una sociedad que se llama de tal manera, ¿no? Y esa sociedad quiere ser socia de sociedades argentinas. Entonces le escribo. Los requisitos son mucho menores que los del 118 para aquellas que vienen a establecerse y realizar requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respuesta sencilla. Respuesta que, en principio, esta explicación es sencillísima. Correcto, esto que yo les acabo de decir es sencillo y ustedes ya con esto dominan las 3 pautas básicas del derecho internacional privado societario. ¿Qué pasa con la sociedad constituida en el extranjero? Se rige en cuanto a su existencia y forma por la ley del lugar de origen. Y después, en cuanto a la actividad, ¿qué es? Hay que distinguir si viene a realizar actos aislados o estar en juicio, si viene a realizar un ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otro tipo de representación suficiente, o viene a ser sociedad socia de una sociedad que está constituida en el extranjero. Los últimos 2 supuestos, el del medio y el de abajo, son las diferencias, ¿no?, que estudiamos en empresa. Cuando la empresa buscaba el ropaje societario, ¿no?, y decía, voy a establecer una sucursal, establezco una sucursal, y acá entiendan esto, por favor, es una sociedad constituida en el extranjero y esa misma sociedad es la que viene al país. No son 2 sociedades distintas. Ejemplo, cuando el Citibank
tomó la decisión de venir a la República Argentina para actuar, ¿no? Tomó el contrato del Citibank de Nueva York, de Manhattan, Citibank NA, ese mismo contrato, y lo escribió en la República Argentina. Lo mismo pasó con el HSBC, que no es el ICBC, el de los chinos. Disculpen la terminología. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque era una sociedad que vino al país y se inscribió. Uno mucho más viejo, que la mayoría de ustedes no conocen, que era el Banco de Boston, banco muy famoso, que es el ICBC actual. El ICBC, en sus orígenes, era el Banco de Boston, un banco que había tomado un banco importante en Argentina, ¿no? Era un banco constituido en Boston y como sociedad extranjera vino acá y se inscribió. Correcto, vuelvo a repetir. Entonces, se inscribieron, pero siguen siendo sociedad extranjera. Distinta posición que la que tomó Ford Motor, porque Ford Motor de Detroit dijo, ¿vamos a la República Argentina? Sí, vamos. Pero ¿llevamos nuestro contrato? No, constituyamos una sociedad. Entonces constituyeron una sociedad en Argentina y llamamos Ford Motor de Argentina, sociedad anónima. Socio mayoritario, Ford Motor de Detroit. Ford Motor de Detroit se tuvo que inscribir en los términos del 123 para ser socio de la sociedad. Empezamos a distinguir claramente que no hay que confundir los conceptos. ¿Por qué? Porque esa sociedad que está constituida en Argentina, Ford Motor de Argentina, por más que el paquete mayoritario, 98% del paquete, no es el 98% porque cotiza en bolsa, pero por más que el paquete mayoritario, el paquete dominante, sea una sociedad extranjera, esa sociedad, a los efectos legales, es considerada una sociedad local. ¿Por qué? Porque está constituida en Argentina y los socios están habilitados para constituir en Argentina. ¿Correcto? Distinto de lo que era el Banco Boston, el Citibank, que seguían siendo extranjeras. Hay muchos ejemplos que podemos citar, no vamos a entrar en todos ellos para distinguir. Entonces, vuelvo a repetir. Existencia y forma, ley del lugar de origen. Para la Argentina, ¿qué venís a hacer? Y estos conceptos que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que parecen así terriblemente sencillos, actos aislados y están en juicio, yo les digo, cualquiera de ustedes, sí, es sencillísimo, no es nada fácil en la práctica. Esto ha generado unas discusiones terribles, nos la pasamos discutiendo e interpretando, porque el famoso primer concepto, ¿no es cierto?, es el concepto de acto aislado. ¿Hasta dónde llegue el acto aislado? ¿Cuál es el concepto de acto aislado? ¿Qué es un acto aislado? Ser propietario de un inmueble en la República Argentina es un acto aislado, porque compré un inmueble, fue un minuto, lo compré. Es un acto aislado. ¿Me explico? Y se discute, y hay un montón de consecuencias. Entonces, ser acreedor hipotecario de un deudor domiciliado es un acto aislado. Ser acreedor prendario es un acto aislado. ¿Qué es un acto aislado? Bueno, no vamos a entrar en esta variante, tenemos que hacer todo el curso basado en esta problemática, pero sepan que hay un montón de problemas que están vinculados con esto. Que esto que yo les estoy transmitiendo, como que, fíjense que es sencillito, acto aislado, no tiene nada de sencillo en cuanto a la interpretación. ¿Por qué? Porque además la ley dice, para realizar actos aislados, lo dice en plural, ni siquiera lo dice un acto, para poder sino que queda habilitado, hay un montón de escritos, acá también está, no es lo mismo, esto no es lo mismo en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, que en Provincia de Buenos Aires, que en las provincias, en las resoluciones del organismo de Contralor en Ciudad de Buenos Aires son atroces con respecto a esto, atroces, no digo que estén mal, ¿no? Pero controlan de una manera que en el extranjero no lo controlan, que en la provincia no lo controlan, cada uno lo interpreta de una forma distinta. Y estar en juicio, y esto que les digo, estar en juicio, yo no sé si están al tanto, pero hay una empresa, ¿no? Una sociedad extranjera, que está haciendo un montón de juicios, y es una sociedad extranjera no inscrita en la Argentina, pero que está haciendo un montón de juicios, ¿no? Y a uno le llama la atención, y es más, yo creo que a ustedes, ¿no? A muchos de ustedes, les podría hacer juicio, a mí también, correcto, es más, a mí también, acá no, acá, cuando yo digo acá, les estoy ayudando, acá no, pero acá sí, ¿no? Acá me podría hacer juicio, acá no me podría hacer juicio. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les podría hacer juicio, a otros no los puedo. Acá en clase me doy cuenta, porque observo cosas que acá no puedo observar. Puedo observar algunas que me pueden permitir presumir, pero no creo. Hoy, por ejemplo, no puedo saber si a Keila sí. Yo diría que a la doctora Martinelli estoy convencido que sí. A la doctora Busnadigo no puedo saber.
a No la sé doctora yo, Garman. ¿Cómo? no sé, Yo diría que sí, yo arriesgaría que sí, por no algún, qué sé tengo yo. idea. Pero usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sí, por supuesto, pero no ¿No? sé si me podrían hacer o no. O sea, que me hagan, pero no sé si Sí, está sí, yo bien estoy o no, ¿se convencido que entiende? sí. Es más, Seguro, sí. yo tengo uno donde no hace mucho, hará menos de 2 meses, le generé el nuevo derecho a que lo hagan para resolver un tema muy rápido. No me quedó más remedio. Sí, tenía otros remedios, pero tenía que resolverlo para poder instalar un token. Ahí dije, bueno, ya con esto le estoy ayudando un montón. A ver, Acá quieren que lo digas, no se no, aguantan. no, 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 yo quiero que piensen, con las ayudas que le di, a ver, ¿cómo razonamos a esta hora de la mañana? A ver, ¿quién podría ser? ¿Cuál podría ser esa sociedad constituida en el extranjero que puede venir y hacerle juicio? No estoy asegurando, ¿no? A lo mejor algunos no. Por eso, fíjense qué diferencia. A mí de este lado me podrían hacer juicio. No, de este lado no, de este lado estoy impecable. Correcto, de este lado acá donde estoy mirándolos a ustedes, ¿no? Estoy impecable. Por extensión acá, yo los veo acá a ustedes, así los veo un poquito más grandes, los veo acá. Acá no podrían, ahí, perfecto. Les puedo dar Claro, pero no certificado saben de qué que está está todo. señalando, Doc. Acá dicen bancos, Perdón, perdón, bancos perdón. no es. Si no No, no saben tiene lo nada que que ver estoy con bancos. señalando es porque están cerrando el... No, no, no. Saben lo que estoy señalando. ¿Cómo no van a saber lo que estoy señalando? Pero vos decís, acá pueden, acá no, no sé si se imaginan. Yo porque ya sé la respuesta. No, pero perdón, que se imaginen, que ubiquen un cuadro de Bueno, situación. No puede ser que no. ¿No le hicieron a Conan Doyle, Sherlock Holmes? ¿Cómo razona? ¿Qué estará señalando este tipo? El Mentalista, un poco una versión más actualizada, la pueden ver ahí ah, en TNT Series. acá hay algo. Acá alguien dice países, que no sé a qué se refiere. Y otro dice Zoom y otro dice Microsoft. Bien, bueno, al menos entró en tema y se acercó bastante Uno de los tres tiene razón. claro. Estamos hablando de Microsoft. Microsoft es una sociedad constituida en el extranjero, es una sociedad que funciona en el extranjero, una sociedad constituida al estado, en el sur del estado de Florida, como dicen ellos en los poderes, ¿no? Y ha venido a la Argentina y tiene montones de juicios iniciados por derechos sobre uso de programas informáticos, ¿no? Esos que se compran en forma informal, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que pasa es que no ha iniciado juicios en forma individual a cada uno que tiene un programa instalado, sino que ha iniciado aquellos que tienen 50 programas, 60 programas, 80 programas. Normalmente fue a distintos destinatarios con muchísimas computadoras, y ha iniciado reclamos con respecto a eso y tienen montañas de juicios. Y es una sociedad que no está escrita en la Argentina porque tiene una representación legal, que es Microsoft Sociedad Anónima, o sea, que solo vende algunas otras cosas, pero la que está haciendo juicios es una sociedad extranjera. Cuando yo les decía acá es porque obviamente no tengo Microsoft, ¿correcto? Y señalaba acá, esto es la parte que ustedes no veían, si acá tengo otra computadora que tiene Microsoft. ¿Sí? O sea que todos aquellos que tienen, por ejemplo, los que tienen la manzanita, no tienen problema. El problema lo tienen todos los que no tienen la manzanita, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo con los que están viendo por teléfono. Los que están viendo por teléfono puede ser que tengan un sistema Windows o sobre la base de programas de Microsoft y otros que no lo tengan. Entonces ahí estamos con toda una temática. Y ahí nace otra, que es los derechos, ¿no? La 11723, los derechos sobre programas informáticos, utilización, todo esto que después en algún punto va a ser necesario profundizar un poco, pero sepan toda la problemática esta, ¿sí? Entonces ahí tenemos actos aislados, están en juicio, pueden venir, realizar cientos de juicios, hay un montón de fallos sobre esta temática, en casi ninguno, vengo, porque si no empezamos a charlar de cosas así demasiado puntuales y acá estamos haciendo primera introducción. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Actos aislados, todo un problema, ¿no? La ley dice, para constituir 123, para constituir sociedad en la República, la pregunta es que el 123 dice para constituir sociedad. Entonces, y si no constituyo sociedad, pero compro el paquete mayoritario de una sociedad que ya está constituida, ¿también está la prohibición legal? Esa es otra discusión. Porque en una primera razonamiento es decir, che, y si me prohíben constituir, también por lógica consecuencia me están queriendo prohibir que sea socio. Voy a tener que aplicar
la misma, ¿no es cierto?, la misma respuesta. Pero es una respuesta que es ilógica si la veo en el mercado de capitales. Porque en el mercado de capitales, cuando alguien va y compra acciones como inversión, se está transformando en socio. Entonces, para venir a invertir a la República Argentina en la bolsa o desde el exterior para comprar acciones o papeles que cotizan en Argentina, tenés que venir a escribir. Sería contradictorio. Ahí también hay toda otra discusión, ¿no? Y después ese ejercicio habitual es la más sencilla. Venís y te escribís, pero seguís siendo sociedad extranjera. Dos cosas más y terminamos. Punto primero, el límite a todo esto, yo les marqué el cuadrito, ¿no? Esto sería actos aislados, ejercicio habitual, todo esto tiene un límite, el límite es el 124, se hacen un cuadrito, 3 líneas por lo que les dije, y le ponen una raya sin límite. Artículo 124. El 124 es un concepto que dice fraude a la ley. Lo leen, es sencillo. Y que la ley entiende que cuando una sociedad está constituida en el extranjero, pero su principal objeto está destinado a cumplirse en el país, escriban ustedes 124, porque yo lo único que estoy diciendo es lo que dice el 124, ¿no? Y esa sociedad se inscribe, esa sociedad cuyo principal objeto está destinado a cumplirse en el país, se entiende que es una sociedad constituida en fraude a la ley. Ejemplo, voy a constituir a Panamá una sociedad cuyo principal objeto está destinado a explotar un campo agroganadero en Varadero, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tendrá que ver? ¿Me explico? Pero la puedo escribir, la puedo hacer, y es más, en Panamá voy a tener una sociedad donde nadie va a saber quién es el accionista, nada. Lo puedo hacer perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Esa sociedad para la ley argentina sería un fraude a la ley. Que no es lo mismo si Alfa Romeo, por buscar marcas, por buscar sociedades que todo el mundo conoce, que no está instalada en el país, Ferrari, que no está instalada en el país, Gap, que no está instalada en el país, que todo el mundo las ubica, ¿no? Si Gap quiere realizar acá constituirse acá, no tiene ningún problema porque la sociedad extranjera existe en el mundo. Esto nos lleva al último concepto, y con esto terminamos, que es un concepto que van a escuchar mucho, que es el de offshore. Offshore, fuera de circuito. Offshore, fuera de circuito, lo opuesto sería onshore, ¿correcto? Pero offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? Esto es un vocablo que aparece cuando hablamos de sociedades extranjeras, y el concepto de offshore significa o se refiere a aquellas sociedades que están constituidas en un país bajo una legislación que prevé que esas sociedades van a actuar fundamentalmente en el extranjero, o como se dice con más precisión, que su principal objeto está destinado a cumplirse fuera del país en que se constituyeron. ¿Correcto? Por ejemplo, hay países que uno sabe, porque se sabe, ¿qué hacen? Tienen una ley muy benigna, se constituyen sociedades, pero no para que funcionen en Argentina, para que funcionen en cualquier otra parte del mundo, que tengan legislaciones como la Argentina, que recepta la actuación de la sociedad extranjera. Hay países que no receptan la actuación extranjera. Brasil es un país que restringe muchísimo el reconocimiento a la actuación. Argentina tiene un sistema muy benigno de recepción. Entonces, pueden pasar dos cosas: que la sociedad extranjera existe en el extranjero, ejemplos que les daba recién, Alfa Romeo, Ferrari, en marcas que todos conocen, en nombres que, marcas, estaban dicho marcas, en sociedades que explotan productos que todos conocemos y que sabemos que existen. Todo el mundo sabe que en algún lugar se fabrica ropa Gap, ¿no? Los uso con la marca y todo lo demás, no lo fabrican acá. Pero lo pueden mandar. Esa sociedad en el mundo existe, en una parte existe. Hay otras que no existen, en el mundo no existen. Entonces, ¿por qué? Porque hay sociedades, hay países que tienen una ley que dicen, bueno, a ver, te constituye una sociedad, solo tenés un casillero postal. Casillero postal es un cuadradito, ¿no? Esas cosas que habría que verlos. Yo creo que les pedí que vean La Lavandería. La película, ahí me están entendiendo. Bueno, La Lavandería habla del funcionamiento en Panamá. Panamá es un país que se dedica a constituir sociedades, ¿no? Y facilita todos los negocios. Si alguien imagina lo que es económicamente Panamá, se van a dar cuenta que tiene un montón de este tipo de servicios que le sirve a gente que tiene, ¿no? Que tiene negocios que quiere que se mantengan de esta manera. Entonces, el offshore, en principio, es la adquisición offshore. Es decir, sociedad extranjera no es un mal concepto, porque la sociedad puede existir afuera y viene a nuestro país. Offshore es un concepto ya un poco que hay que ir a investigarlo. ¿De quién se trata? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué funciona de esta manera? Quiero aclarar que esto tiene que ver con consecuencias económicas de un país, ¿no? Donde el país empieza a ser muy,
es decir, empieza a maltratar mucho a los capitales, entonces cuando se maltrata a los capitales, normalmente se tiende a buscar este tipo de refugio. No estoy juzgando, correcto, ni para un lado ni para el otro, pero cuando se maltrata, es decir, nos guste o no nos gusten, nos guste o no nos gusten, me digan lo que me digan, mi experiencia de vida me demostró que todos los países se manejan o funcionan sobre la base de la actividad empresaria, y es la actividad empresaria privada, no la actividad empresaria porque es la que existe. Todos los países se sostienen de esa manera, entonces acá aparecen todas estas problemáticas. Ahora estamos estudiando la base de estas cuestiones para entender lo otro. Y ese sería el concepto de offshore. Entonces, offshore es sociedad que está constituida en el extranjero, pero que no puede, que no funciona en su país de origen. Sí, te escucho. Perdóname que te interrumpía, pensé que ya estaba. ¿Sociedades fantasmas también se pueden llamar a las offshore? Preguntan acá. Sociedad fantasma es sociedad que no existe operativamente. Nadie impide que yo constituya una red, es decir, me imagino al inspector general de Ciudad de Buenos Aires, a una SAS, diciéndole sociedad fantasma también, ¿no? ¿Esto qué significa? Sociedad fantasma No, puede ser una sociedad sociedad. con opacidad, le dicen. Bueno, para no ser tan. Pero sociedad fantasma Opaca. significa que es una sociedad que aparece solo y que no tiene mucho contenido. Que nadie impediría que sea una sociedad que se constituyó en Argentina con ese efecto, o una sociedad que se constituyó en otra parte. Si ustedes toman países, qué sé yo, yo siempre hago una comparación. ¿Ustedes saben cuál es el país, ¿no? Y ya terminamos la clase. ¿Cuál es el país que tiene la flota mercante más grande del mundo? Las flotas mercantes se ubican por un principio que se llama la ley del pabellón. De los buques que están navegando en el mundo, ¿saben cuál es la bandera que más se utiliza? Eso le asigna una nacionalidad. Acá dicen Panamá, Liberia, Muy bien, China. muy bien. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que Panamá puede tener, en esencia, la cantidad de buques en el mundo que navegan, que se hayan construido ahí, que los hayan comprado? No, son banderas de complacencia. Pasa lo mismo con Malta, una isla que dicen que es genial vivir ahí, ¿no? Y que lo que hace es eso, ¿no? Entonces, son complacencias que se hacen, ¿no? Que tienen que ver con esto. Lo mismo pasa con los negocios, por eso está bueno abrirlo y ser consciente de esa situación, de que eso es algo que sucede. Así que muy bien por las respuestas. China, por una cuestión de cantidad Panamá de... está repleto de edificios totalmente vacíos. Si vas por la calle te das cuenta que están completamente vacíos y deben tener un dueño. En Panamá, ¿no? Sí. Muy poco Panamá, siempre lo usé de puente por las líneas aéreas, pero siempre me llamó la atención, sí. Me debo una buena... Sí. Te leo unas preguntas. En cuanto estabas hablando de los actos aislados y el juicio de y los juicios de Microsoft, con ese ejemplo, esta pregunta: ¿actos aislados son excluyentes de juicios o se puede considerar que los juicios, si son tantos, se consideran ya como un acto, ya no se consideran como un acto aislado? No, a ver, la ley dice realizar actos aislados o estar en juicio. O sea, los conceptos son comprensivos. Puede realizar actos aislados y estar en juicio. Y no hay, muchos, no me sale el nombre de un precedente. Déjenme que yo había separado. Me suena royalty, un fallo. Un segundo. No, Rolifar. Hay un fallo para el que le interesa, ¿no? Que es un concepto que es Rolifar contra Confecciones Post sobre ejecución hipotecaria. Es un fallo del 2003 de la Cámara Civil, donde como tenía, Rolifar tenía 7 juicios, ¿no? Y eran todos ejecuciones hipotecarias. La Cámara Civil sacó una suerte de un fallo diciéndole que primero vaya y se escriba, porque entendía que eso implicaba un ejercicio habitual y que la ley argentina no le podía dar asidero legal a ese tipo de reclamos. No le decía que no ejecute, pero le decía sí, vaya, escríbase para continuar con esto, y la Corte revocó el fallo. Por eso son esos fallos que uno siempre dice, si los van a leer, no lean el de la Cámara Civil, que es más, en la ley salió, no me acuerdo bien si fue en la ley, a ver si lo tengo acá. No, salió en el Derecho. El fallo salió publicado en el Derecho con un artículo, el fallo de Cámara, que le dijo, vaya, escríbase,
salió en el derecho con un artículo así muy elogioso por parte de Nissen, nunca me voy a olvidar, y 2 meses después la Corte Suprema revocó el fallo, con lo cual no se aplica la limitación, y pareciera ser que pueden realizar todo tipo de juicios, ¿no? La Corte modificó ese fallo de la Cámara Civil. Es un fallo realmente que estaba, el fallo de la Cámara Civil estaba, en ese caso estaba realmente, a mí me pareció un fallo muy justo. La Corte tomó otra decisión, que es una decisión de inversiones, es decir, tomó una decisión económica, no tan jurídica, ¿correcto? Pero bueno. ¿Qué otra Preguntan pregunta? si es Rolifar contra Confección Esposa Sasifi, el fallo. Sí, Bien. del Y 2013. había una pregunta al principio, cuando vos empezaste a hablar de sociedades, que decía si primero se aplica la ley especial y en caso de no estar regulado, está hablando de sociedades en general, ¿sí? Recién ahí se aplica el Código Civil y Comercial. A ver, aclaramos esto porque es una pregunta que tiene para mí muchas aristas. Yo lo que dije fue que la Ley General de Sociedades, es el cuerpo orgánico que se aplica a todas las sociedades, es un principio de ley especial. En materia de sociedades, la Ley General de Sociedades, si bien es ley general, en materia de sociedades es ley general, pero dentro de la descripción del Código Civil es ley especial para sociedades, es decir, ¿por qué? Porque el Código Civil lo que regula son personas jurídicas. En la aplicación normativa que fija, en el orden de prelación que fija el mismo código, lo genérico serían las personas jurídicas, pero las sociedades son una disposición especial para sociedades. Pero a su vez, cuando estoy dentro de sociedades, cuando se van a realizar cierto tipo de actividades, la ley que regula esas actividades puede llegar a decir, de hecho lo dice muchas veces, que se va a requerir situaciones especiales, o se va a, por ejemplo, para realizar actividades financieras, la ley de entidades financieras, 21.526 dice que para realizar actividades financieras solo se pueden hacer bajo forma de sociedades anónimas, sociedades extranjeras inscriptas o sociedades cooperativas. No me admite hacerlo bajo forma de SRL, correcto, pero me lo dice la ley de entidades financieras para las entidades financieras, correcto. Lo mismo disposiciones de la ley de transporte aéreo, lo mismo, por ejemplo, no sé, otro día vamos a charlar algo sobre SGR, es una regulación especial para un formato muy especial de sociedad, como son las sociedades de garantía recíproca, donde la propia ley dice en todo lo que no está regulado le aplicamos las pautas de la sociedad anónima, ¿correcto? O la SAS, artículo 34, que dice a la SAS, en todo lo que no está regulado por esta ley, se aplican las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Es decir, a eso me refiero con que se va complementando. No significa esto que haya, salvo las SGR y las SAS, no tengo sociedades típicas fuera del ordenamiento societario, ¿correcto? Sería difícil. Y cuando tengo muy típicas, como serían las SGR, la propia ley, igual que las SAS, me dice cuáles son los elementos caracterizantes, y después me dice todo lo que no está acá, lo vas a encontrar allá. Ese es el principio, ¿sí? Pero Creo bueno. que igual, no sé si iba también a la pregunta de si se podía aplicar supletoriamente a la Ley General de Sociedades el Código Civil y Comercial, la Sí, parte de personas jurídicas. sí, respuesta es Ahí sí, está. Sí, respuesta es sí. para Lo que pasa es que que la quede ahí claro. realidad, a ver, les quiero explicar esto. Respuesta es sí se puede aplicar. Lo que pasa es que cuando yo miro el rigor formal, el detalle que tiene la Ley General de Sociedades y el Código Civil, la realidad es que el Código Civil no me va a aportar nada, no Exacto. me va a aportar nada a la Ley de Sociedades. Vamos a corregir. Yo decía, no me va a aportar nada. La pandemia me demostró que sí, la cuarentena me demostró que sí, porque observen que el Código Civil dice, ¿no? El Código Civil dice que el estatuto puede prever los mecanismos de funcionamiento a distancia, que la ley de sociedades no lo tenía. ¿Correcto? 158, artículo 158 del Código Civil. La ley no lo tenía y el Código Civil lo tenía, es muy sencillo. La ley de sociedades es del 72, con reformas en el 83, el Código es del 2015. En el 72 y en el 83, la reunión a distancia era con un teléfono de línea, no sé si me explico. No existía la tecnología ni siquiera para imaginarlo, la tecnología para imaginarlo empezó después del 2000, con suerte.
Pero ese sería más o menos el Bien. ejemplo. Y como decía antes, el Código Civil para las personas jurídicas me remite al ordenamiento societario para la actuación extraterritorial de las personas jurídicas. Es al revés la forma en que se da el proceso. ¿Sí? ¿Quedó alguna pregunta más? Acá una alumna que le anoto una estrellita que dice, lo mismo vimos con Victoria la clase pasada, así que acá la anoto para ponerle un más, por citarme. No, un chiste, Doc. Disculpen que Nos haya vamos sido a la otra reiterativo. comisión. De No, por haberlo favor, sabido, por favor. no. Pero me hacen quedar bien que yo se los expliqué, eso quiero decir. Bueno, No, nos vamos a la está bien, otra, comisión. está bien. Bárbaro, bueno. Bueno, así que lamento, les pido disculpas por haber hecho perder tiempo repitiendo. No, Doc, rectifica, que vos lo digas, ratifica lo que yo digo, está bien, era un chiste, no lo tomes mal. Nos vamos al otro aula. No, todavía nunca me vieron enojado. O molesto. Ellos. ¿No? Ellos, digo. Ellos. Usted Bueno. tampoco, doctora, no recuerdo que me haya visto muy enojado. Ah, dicen que no lo dije en esta comisión. Bueno, está bien, puede ser, está bien, puede fallar. Bueno, señores, mañana tienen clase con las doctoras Victoria M, Victoria B, no sé si la doctora EG, el G, mirá que bueno. La doctora Gassman estaba tratando de sacar. Sí, podría ser Lorena Gassman. No, sí, que están en clase por las siglas. Suena comercial, suena con LG, pero lo podemos decir, lo vamos a hacer un poco más british y le ponemos la marca de los monitores, de los televisores. Celulares. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos con el equipo en la otra comisión en 3-4 minutos, ¿ok? Dale, beso. Genial. Hasta luego. A todos. Hasta luego. Entonces, me perdí el inicio.